el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y honor. Que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y honor. Que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y honor. Que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Sangró mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti. Y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, y no amenaza su aflicción. Y aún este mundo en sus honores, su pompa, gloria y tentación. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré
Lado a lado estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Solitario estás, desconfiado vas, todo es odio alrededor. Pero en Jesús encontrarás amor, Él te dará felicidad. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Venid conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Venid, cantemos en el mundo oscuro, que Cristo es nuestra luz. Vamos de la mano del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos una vez más reunidos para iniciar nuestro programa de la fe de Jesús. Queremos saludar cordialmente a quienes cada noche se reúnen para este programa. Y la primera parte que tenemos es de la oración. Permítame hacer una oración muy breve para iniciar el programa. ¿Les parece? Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos que puedas acompañarnos en este programa, que nuestros amigos, nuestros hermanos, quienes se comunican, puedan encontrar consuelo en ti, esperanza y confianza en tu palabra. Te pedimos que entre todos podamos constituirnos como un grupo de amigos que piden, claman, Señor, para que tu voluntad sea hecha en nuestros amigos, en nuestras vidas y en cada cosa que pidamos y agradezcamos a Dios. Te damos gracias por tu cuidado y misericordia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos hermanos, queremos darles una cordial nuevamente la bienvenida. Queremos saludar a Rick, y Rick nos pide que oremos por Carlos Cárdenas Ruperti y por Latinoamérica. Tenemos el saludo de Nicoleta, lo mismo de Donna, y Vicente pues también se une al saludo y desea a todos bendiciones. Hermana Nayibi, que Dios te bendiga, ya estamos conectados y tenemos un pedido muy importante. Nuestra hermana Luz Marina Palacios nos pide nuevamente y con amabilidad lo haremos desde luego, que oremos por su sobrina. Su sobrina está enferma, está hospitalizada por el tema del COVID-19. Así que, por favor, hermanos, ahora vamos a recordar en nuestras oraciones, tomad apunte de esta jovencita quien está enferma con el COVID. Es sobrina
de nuestra hermana Luz Marina, ¿de acuerdo? Así que seguimos nosotros en nuestro programa de la fe de Jesús. Estamos transmitiendo en ambas cuentas de YouTube, la cuenta oficial esta, una cuenta de apoyo por si tuviésemos alguna caída, y también estamos transmitiendo por las páginas de Facebook, ¿de acuerdo? Bien, entonces queremos agradecer a los hermanos que se están comunicando, que están presentando sus pedidos de oración. Tenemos esta noche también a Gregorio. Gregorio saluda, dice muchas bendiciones hermanos, dice que quiere pedir por Antonio Pino y tu ángel de la guardia Pili y el perrito que está malito, así que también vamos a orar por este perrito que acompaña a la familia. También Vicente nos dice que ha compartido el enlace con Gladys, una señora Gladys en España, y pide oraciones por ella, por su hijo Javier y por Taliana, que están en Londres, y la familia y la pequeña, ¿de acuerdo? Jofre, bienvenido, buenas tardes Jofre, dice saludos para todos mis hermanos, un cordial abrazo. Estamos en el programa de la oración, vamos a poner la canción de la oración y vamos a plantear más pedidos para que el Señor pueda atenderlos. Encuentro calma en la oración, encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da su qué privilegio, abrir mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Y su poder es infinito, me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Y su
es, hermanos, estamos nuevamente juntos participando de este programa de la fe de Jesús. En este momento ya tenemos algunos pedidos, tenemos algunos más, tenemos a nuestro hermano Segundo Chauca, quien se comunica deseando a los demás bendiciones. Ángel Cabezas desde Pensilvania nos pide que oremos por Juan de la Cruz. Tiene también el COVID-19, dice. Oramos también para que Stephanie, quien tiene una infección, le están atendiendo de una diálisis, está en tratamiento, y también por la esposa de Ángel, Isabel, no se ha encontrado muy bien, y por la hermana de Ángel, Verónica, que está recuperándose. La hermana Luz Dari nos pide que oremos por la familia Mora Gamboa. Además, saluda a todos los hermanos esta tarde-noche. Y Ángel pide para que estos estudios bíblicos puedan, pues, entre José y Pamela aceptarlos, ¿de acuerdo? Que el Señor les bendiga. Feliz noche, nos dice Lilian. Vicente Mendieta, pues también desea los saludos de la familia, las Mendietas. Saludamos a Adrián y a toda la familia que está ahí reunida. Queremos agradecer a los hermanos que están comunicándose también por el WhatsApp, para que dejen algún mensaje. Tenemos ahí a Tania, quien desea a los demás saludos y bendiciones. Estamos en esta noche más del programa de la fe de Jesús. Queremos decirles, vamos a repetir lo que el día viernes no tendremos el programa, vamos a postergar a la siguiente semana la edición de este programa, ¿de acuerdo? Así que, hermanos, estamos muy unidos en estos momentos. Queremos recordar a la sobrina de Luz Marina, María Camila Jordán, ¿de acuerdo? Para que tengan el nombre en oración, puedan apuntar este nombre y tenerlo allí juntamente con vuestras listas de oraciones. Ya les hemos comentado, pues, de que en estas horas del programa de la fe de Jesús, la primera parte la dedicamos a orar. La oración es parte muy importante en el crecimiento espiritual. Si no oramos, corremos el riesgo a ahogarnos, literalmente, a asfixiarnos. Por eso les invitamos a que puedan orar, pero no son oraciones elaboradas, son oraciones del corazón, las que solamente reflejan el que necesita el Señor. Tenemos otros pedidos más. Tenemos a Donna, quien pide que oremos por su tío Máximo, que está en la UCI en Filipinas. Necesitan hacerle diálisis y está con un respirador artificial. Si tenemos ahí ese pedido más del tío Máximo en las Filipinas. También tenemos a Edna y Patsy, quienes saludan a todos, agradecen por sus oraciones. Oramos por la hermana Tirsa, que tiene cáncer. Oramos por Jason, quien está trabajando en el hospital de Lusham, por estos hermanos a quienes apreciamos. La hermana Magdalena Fernández pide oración por su familia, ¿de acuerdo? Bien, tenemos a Olga, pues, de que desea que el Señor pueda bendecir a todos los presentes en este programa. Son exactamente las 8:11 en Londres, y les invitamos a que puedan participar presentando vuestros pedidos de oración en este programa de la noche de la fe de Jesús, ¿de acuerdo? Bien, tenemos más encargos. Nos piden nuevamente que oremos por las personas mayores, las cuales, de acuerdo al gobierno, están encargadas que queden en sus hogares. En la iglesia nuestras aquí en Sur de Londres tenemos a nuestra familia, la de Lourdes y Hernán, tenemos a nuestra hermana Consuelo, tenemos a nuestra hermana Yadira, tenemos a nuestra hermana Licinda y a su familia, tenemos a la hermana Polonia y tenemos a la hermana Isabelita, quien está en Colombia. Oramos también por aquellos quienes han quedado en otros países con esta crisis y estarán próximamente llegando a nuestro país, ¿de acuerdo? Para poder seguir haciendo la vida y la misión que el Señor les dio en este lugar. Seguimos en nuestro programa de la noche de la fe de Jesús. Tenemos a Lilian, quien sigue pidiendo por Olga Herrera. Está recuperándose, pero aún la mamá no, están aún en la UCI, ¿de acuerdo? Ricardo Rondal agradece a Dios por todo. Y nuestro hermano Rafael Lorenzo pide oración también por Olga y su mamá, ¿de acuerdo? Tenemos un bonito grupo de Barcelona que nos envían
siempre peticiones de oración y están con nosotros en este programa. Tenemos desde Ecuador a Froilán Villalba, dice, por su amiga Estela Mosquera, quien está padeciendo de la pandemia, el COVID-19, y también por tu familia, estimado Froilán. ¿De acuerdo? Su hermano José Alemesa dice que oremos por su primo Miguel Ángel. Ayer nos lo pidió también y hoy en buena forma nos lo pide para que sigamos orando de buen agrado por nuestro hermano Miguel Ángel, quien padece leucemia. ¿De acuerdo? Sigamos orando por estos pedidos, los cuales nos enriquecen en la vida espiritual. Tenemos también a nuestro amigo Marlon Llerena, quien desde Ecuador se comunica. Un abrazo para ti, querido Marlon, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti y para tu familia. Y justamente la esposa está conectando, la hermana Luz Marina, así que les agradecemos la conexión, ¿de acuerdo? Bien, son las 8:15. Vamos a pedir, pues tenemos 5 pedidos más de oración, los cuales ya sabemos que si no quieres expresarlo, solo tienes que levantar la mano, poner una mano allí y pediremos de que el Señor pueda atender tu pedido. No necesitas escribirlo si no lo quieres hacer, ¿de acuerdo? Tenemos a nuestra hermana Lupita Tipán, pide oración por Elisela, Marianita, Abigail, quienes están estudiando la fe de Jesús. Querida hermana María González, es una alegría ver, saludos a tu familia, saludos a toda tu familia, que el Señor te bendiga. Aquí tenemos a un hermano Melek Godó, bienvenido, querido Melek Godó, que el Señor te acompañe. Bien, primera vez que te vemos en el programa y nos alegra tenerte. Estimada Marisol, pide oración por su padre Leoncio, para que el Señor pueda sanarlo. Tenemos también a nuestra hermana Claudia Galán, con un pedido muy especial el pedido. Y a Marisol Ávila, quien pide oración por Reina, ¿de acuerdo? Nicoleta tiene otro pedido más, el cual es muy importante y personal, que el Señor pueda atender ese pedido. Vamos a esperar un poquito más, ¿de acuerdo? No vamos a cerrar la oración porque los hermanos siguen presentando los pedidos de oración. Cada noche al empezar oramos. Cuando iniciamos a estudiar la palabra de Dios, la primera parte del estudio es la oración. Aprendemos a orar, aprendemos a recordar los pedidos para que el Señor pueda obrar en estas personas con poder y misericordia. Y es una prueba de que el Señor está trabajando con su iglesia y para los hermanos. Su hermano Segundo Chauca pide que oremos por su familia en Ecuador, lo mismo la que está en Londres, ¿de acuerdo? Así que mis hermanos, vamos a pedir 3 pedidos más, ¿les parece? 3 pedidos más para poder seguir orando. 3 pedidos más antes de iniciar el momento de oración. Son las 8:15, 16 en Londres, ¿de acuerdo? Querida Patsy dice saludos al papá de Jason, quien se llama Melek Godó. Bienvenido, estimado hermano Godó, que el Señor te bendiga y estamos muy contentos de tenerte en el programa, ¿de acuerdo? Es un placer tenerte. Nos ha entrado otro mensajito en nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos a Olga, quien nos pide oración por la familia Cárdenas Palomino, la familia Alegre Torres, que están en el Perú, ¿de acuerdo? Y William pues nos pide oración por la salud de Hernán y Lourdes. Todos los días oramos por ellos, pero gracias, William es el yerno, un yerno muy amante de sus suegros, y nos pide que oremos por la salud de los suegros, ¿de acuerdo? La hermana Gladys, siempre presente en cada momento, pide oración por su amiga Ibelice Alcántara y familia, ¿de acuerdo? Así que tenemos ahí esos pedidos. No paramos, nos alegra, hermanos. Querido Javier Collazos, por ese pedido en tu corazón, que el Señor pueda responderte. Álvaro Franco agradece a Dios por sus cuidados y tiene un pedido especial también. Hermana Marisol también pide oración por la salud de Diana Peñafiel y su padre, el hermano Rodrigo Peñafiel. Vamos a orar por estos 2 hermanos, ¿les parece? Bien, tenemos alguien más que está escribiendo en nuestros grupos de WhatsApp. Son las 8:17. Hoy nuestro programa es bastante extenso, así que vamos a seguir esperando. Hermano Froilán nuevamente desde Ecuador. Hermana Norma, pues eres Norma, hermana. Muy bien, tienes un pedido muy especial también, entonces vamos a tomar en cuenta ese pedido especial.
Qué bonito de que los hermanos presentan con confianza en este momento de la oración sus pedidos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a esperar un par más, ¿de acuerdo? Un par de pedidos más. Aquí tenemos otro pedido de Vicente, Vicente dice, oremos por el primo de José, muy bien, por el hermano Miguel Ángel. Ya fue comentado, pero muchísimas gracias, estimado Vicente, ¿de acuerdo? Se agradece siempre la reiteración. Tenemos también a la hermana Lupita que pide oración por su hermano Héctor, ¿de acuerdo? Héctor, querido hermano Melec, dice, es un gusto escuchar y estar juntos. Dios te bendiga hoy y siempre, hermano. El saludo para ti, para todos los hermanos que tienen a bien participar en este grupo de oración, ¿de acuerdo? Bien, tenemos a Joffre, quien pide por su hijito, su hijo Brian y la familia de Brian. Nuestro querido Brian ya tiene su familia y queremos orar por él y por la esposa y por la pequeñita, ¿de acuerdo? Bien, también Rocío agradece a los hermanos pues porque ayer la saludamos por su cumpleaños, ¿de acuerdo? Queremos pedir que el Señor les bendiga, con salud, dice ella, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, vamos a empezar, vamos a iniciar la oración, ¿les parece? Estamos a buen tiempo, hoy tenemos que avanzar con dos temas importantes y queremos que los hermanos pues puedan participar del programa. Hermana Magdalena Fernández Vázquez pide oración por sus sobrinos. ¿De acuerdo, hermana Magdalena? Gracias por tener la confianza de esta oración. Y Tania tiene un pedido muy especial. Vamos a orar por ese pedido especial, que el Señor responda en tu corazón. Así que, hermanos, si estamos con nuestros familiares, pues estemos juntos, tomémonos la mano. Si estamos solos, juntemos las manos en señal de humildad delante del Señor para que el Señor pueda atendernos. Y nuestra hermana Angélica vuelve a pedir aquel pedido por la familia en Aruba, ¿de acuerdo? Por la amiga en Aruba, hermana Angélica Cervantes. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a iniciar la oración. Si estás solo, junta las manos ante el Señor y inclina tu rostro para hacer una oración. Vamos a orar. El Señor puede escuchar nuestras oraciones. Querido Padre, te damos gracias, Señor, esta noche en la cual nos hemos reunido una vez más. Y tenemos muchos pedidos que tienen que ver con salud, tienen que ver con algunos que están estudiando la palabra de Dios, tiene que ver con algunos hermanos queridos, quienes piden por otras personas y por los que tienen un pedido muy especial, un pedido tan personal que es mejor mantenerlo entre tú y ellos. Sabemos que tú siempre escuchas y tú siempre respondes. Y tú respondes de tres formas. A veces dices sí y tu respuesta es instantánea. En algunas ocasiones prefieres esperar. Y en la espera nos enseñas a tener paciencia y confianza en tu respuesta. Y en unas ocasiones prefieres decir no. Y te pedimos que nos des sabiduría para entender cuándo una oración es no, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Pero te pedimos ahora, primeramente por salud. Te pedimos por María Camila, por Carlos Cárdenas, por Antonio Pinto, por Gladys y la familia, los pedidos de Ángel con su esposa Verónica, Isabel, Luz Dari, quien pide por su amiga, Señor, por María. Oramos también por Reina, Señor, por Leoncio, por Elisela. Oramos por aquellas personas que están enfermas como Olga Herrera. Oramos también, querido Señor, pues por Máximo en las Filipinas, oh Dios. Oramos por la familia Las Mendieta, quien está estudiando la palabra de Dios, a quienes has tenido bien cuidar y proteger. Por José y Pamela, para que puedan seguir estudiando estos temas, Señor, que son buenos para la salud espiritual. Oramos también por Juan de la Cruz. Oramos por Stephanie. Ambos tienen problemas de salud bastante serios, Señor. Oramos por Isabel nuevamente y por Verónica, oh Padre. Querido Señor, oramos por los pedidos de aquellos hermanos que oran por sus parientes en sus países y por los que están aquí también, Señor. Oramos por nuestros hermanos Peñafiel, Diana y Rodrigo, padre e hija, Señor. Oramos también, Señor, por Jason Melec, por Jason y por el padre Melec, quien está con nosotros en este programa, Señor.
Oh Señor, oramos también por Héctor, este pedido del hermano de nuestra hermana Lupita, Señor. Magdalena pide por sus sobrinos y nuestra hermana Angélica por la amiga en Aruba, Señor. También hay pedidos especiales de padres, como de Jofre por Brian y por su familia, y Tania, que tiene un pedido especial. José pide por Miguel Ángel, oh Señor, y Gladys pide por Ibelice y su familia, oh Señor. Tantos nombres, también como tú presentamos a ti el pedido de las personas mayores. Tenemos a William, Señor, quien pide oración por sus suegros, por Hernán y por Lourdes, por su salud. Oramos, Señor, pues por nuestras personas mayores, como Elicinda, Yadira, nuestra hermana Consuelo, Concepción, Señor. Oramos también por las personas que, aun cuando son jóvenes, están enfrentando la recuperación de este virus. Oh Señor, oramos confiando que tú vas a responder nuestras oraciones. Oramos confiando de que tú responderás si es conveniente. Y cuando digas que no, Señor, queremos aceptar aquella oración porque sabremos que en su momento la oración tendrá una respuesta mucho mejor a la que esperamos. Pero no queremos dudar de tu palabra ni de tu promesa. Quisiéramos, Señor, te pedimos, te rogamos con humildad que atiendas todos los pedidos. Ojalá, Señor, podamos oír de ti que estos pedidos son realidad. Quisiéramos que sea así, oh Dios. Te lo pedimos en tu santo nombre. Pero responde mejor con tu voluntad. Nuestros corazones piden estas cosas porque queremos el bien para quienes amamos, a quienes apreciamos. Y tú también, Señor, lo sabes así. Pero te pedimos que respondas según tu voluntad. Oh Padre Santo, al terminar esta oración, te pedimos que todos estos nombres que hemos presentado puedan, Señor, elevarse al cielo como intercesión, como personas que necesitamos que tú puedas responder. Padre Santo, te agradecemos por tus bendiciones, las cuales muchas ni siquiera las vemos día a día. Te pedimos que des paz en nuestros hogares. Te pedimos que te quedes en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa y vamos a pasar rápidamente. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor, purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz junto a toda creación nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo
Muy bien, hermanos, seguimos con el programa de esta tarde-noche, según donde estemos. Estamos continuando con un tema que iniciamos ayer. Tú puedes ayudar a los demás animándoles a que descansen correctamente, ¿de acuerdo? Ayer vimos de que el descanso inadecuado está asociado con enfermedades psicológicas, subida de peso, cardiovasculares. Solamente por descansar nos ahorraríamos muchas dificultades. Si tu sueño, si tu organización para tu sueño es complicada, organízate mejor para que vivas más y vivas mejor, ¿de acuerdo? Bien, miren, vamos a terminar esto, tiene que ser bastante puntual, porque el mensaje de esta noche es ayuda a los demás diciéndoles, amigo, amiga, descansa mejor, es por tu salud, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a continuar con este tema de la salud. En primer lugar, tenemos que recordar de que el ciclo de 7 días está íntimamente relacionado con nuestro ser, ¿de acuerdo? Nosotros somos personas que funcionamos en un ciclo de 7. Así que eso no podemos cambiarlo. Hubo una vez cuando la sociedad decidió cambiar esto en tiempo de la Revolución Francesa. Los reformadores, Montesquieu, Voltaire, todos estos intelectuales, decidieron alejarse de los conceptos clásicos en cuanto a la herencia cristiana de la Europa de aquellos años y dijeron vamos a cambiar la semana de 7-10 días. Se dieron cuenta de que los animales se tenían en un ciclo de 7, el mismo cuerpo humano no pudo recuperar su cansancio al hacer, se dieron cuenta de que de alguna forma el ciclo de 7 días está intrínsecamente relacionado con nuestro ser, ¿de acuerdo? Ahora mira, ¿qué pasa? Estos son algunos ejemplos en cuanto a la naturaleza humana, de que hay un ciclo de 7 días. Estos aspectos, la presión sanguínea, ritmo cardíaco, resfriado común, están relacionados en un ciclo de 7 días. Biológicamente estamos construidos en un régimen. Le llaman ritmos circaseptidianos o circacardianos. Son estos ritmos que están en nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando viajamos muchas veces, los hermanos viajan de Europa y se van a América, se van a Ecuador, a Colombia, a sus países, se dan cuenta que no pueden dormir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pueden dormir? Es que resulta que lo que llamamos jet lag está relacionado con un reloj interno que tenemos. Y hasta que el reloj se adapte al nuevo ciclo del día, tenemos dificultades. Esto es una realidad. Por eso es importante que respetemos esto, ¿de acuerdo? Bien, sabemos que tarda la Tierra un año en girar al Sol. Un mes la Luna gira alrededor de la Tierra y un día sobre su eje. Estos son nuestros ciclos naturales. Por eso nuestro Creador nos incorporó un reloj biológico en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Dice la palabra que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El séptimo día. El Señor renovó el ciclo. Esto es bíblico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó toda la obra que hizo. El Señor creó este mundo en un ciclo de 7, ¿de acuerdo? Una semana. Así que las familias, para encontrar paz en el Señor, tienen que hacerlas guardando el ciclo, ¿de acuerdo? Ahora bien, avanzamos un poquito más. Ya les comenté esta historia, vamos a pasarla directamente, no es necesario. Cuando el mundo cambió el ciclo humano, pensando que harían un bien, encontraron que habían hecho un mal. Así que las semanas son ciclos. Fuimos hechos para encontrar el descanso en los brazos del Creador amoroso. Cada 7 días. Duerme bien. Y cada 7 días para. Habíamos estudiado ya que el día séptimo es el día del Señor. La Biblia le llama el día del Shabbat, el día del descanso. En el español se ha transformado en el día sábado. En el portugués la séptima feira. En el inglés el Saturday. El mundo necesita descansar en un ciclo de 7. Tú al estudiar la Biblia estás reencontrándote con tu Creador. No estamos inventando nada nuevo, ¿de acuerdo? Tu alma está en paz y tú guardas el descanso del Señor, ¿de acuerdo? Es la única herramienta que salva la palabra de Dios. Mira, dice este texto, dice,
Si paz como un río inunda mi ser, o pruebas azotan mi fe, no importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Que guardes este ciclo, descansa bien, puedas tú descansar correctamente para que tu cuerpo esté conectado con el Señor. Si quieres tener una paz interior, primeramente descansa correctamente cada noche y descansa cada sábado. Que tu oración sea esta: querido Señor, a menudo mi corazón está agitado. La preocupación nubla mi mente y desanima mi corazón. Pero ahora te veo a ti como la fuente de mi paz. Acepto el descanso que tú ofreces ahora mismo. Rindo voluntariamente a ti mis preocupaciones y temores y elijo recibir tu paz. Descanso yo ahora mismo. Gracias por darme tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, descansemos en el Señor. Son las 8:34. Mañana seguiremos con otro tema de salud. Pero estos temas no son para que te los quedes tú, sino compártelos. El mensaje de estos 2 días es: duerme las horas que debas y cada 7 días para. Así como Dios creó el mundo en 7 días, necesitas descansar. Si tú descansas, tu salud se va a reflejar en abundancia. Los problemas psicológicos del estrés se van a reducir. Las preocupaciones van a entenderse de que son solamente eso, preocupaciones. Así que yo te invito a que tú puedas descansar y guardar un día a la semana que hemos estudiado ya, es el día sábado. El tema de hoy es un tema bastante especial, es el espíritu de profecía. Así que yo les invito a continuar, vamos a poner la canción que da pie a este tema. Las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque sientas que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir? Si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé, si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día
día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Muy bien, mis queridos amigos, vamos a continuar con este tema, el tema titulado El don de profecía. Hoy es martes, tenemos el miércoles, el jueves y vamos a terminar el lunes. Nos quedan 3 temas más para cerrar este ciclo de la fe de Jesús. Y mañana voy a poner debajo del vídeo un link. Si tú quieres recibir un certificado de atención a este curso, debes rellenarlo. Va a ser muy sencillito. Es una encuesta privada. Tú pones tu nombre, tu dirección y el número de lecciones que has estudiado. Son 20 las que haremos al día lunes. Así que yo lo pondré mañana. Tú simplemente debajo del vídeo accedes y nos envías tus datos si deseas que te enviemos un certificado. ¿De acuerdo? Bien, hoy el tema es el don de profecía. Antes de empezar este tema queremos hacer mención de algunos pedidos de oración. Tenemos a Ruth Abreu, quien se comunica desde Swansea, tiene un pedido especial de hermana. Tenemos el pedido de Rosario Morán, pide que oremos por Mónica Morán y familia. Y también tenemos a Marianita Mora, quien se está comunicando desde Londres. Si tiene un pedido especial, también lo comentamos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con este tema. Yo quiero decir algo antes de empezar este tema, porque es un tema que requiere que presten mucha atención. El concepto del don de la profecía, ayer lo escuchamos cuando estudiamos de que la iglesia del tiempo del fin tendría 2 características. Una es guardar los mandamientos, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan, verdad? Si se acuerdan, ustedes le dicen sí allí o levantan la mano. Me interesa que entendamos esto. Porque ayer cuando estudiamos algunos pasajes como, por ejemplo, Apocalipsis 19, 10, 17, Apocalipsis 12, 10 en adelante, hablamos de que la iglesia del tiempo del fin tendría 2 características. Una es que guardaría los mandamientos de Dios. Entonces, si vosotros este sábado vais a la iglesia, o atendéis a un culto, estáis guardando el mandamiento de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, es el único mandamiento visible. Todos los demás mandamientos, yo puedo ser fiel a mi esposa y no necesito exponerlo, ¿me entiende? Porque estoy casado ya. Yo puedo codiciar, pero no se nota la codicia es interna. Yo puedo tener otros dioses ajenos, pero no se nota porque nadie conoce lo que hay en mi corazón. Pero el único mandamiento que me obliga a salir de casa, caminar, tener una actitud diferente es el mandamiento del sábado. Por eso la iglesia del tiempo del fin tenía 2 características. La primera es guardaría los mandamientos de Dios, y tendría el Espíritu de Jesús. Y nos dice que el Espíritu de Jesús es el don de la profecía. Ahora, ¿qué es esto del don de la profecía? ¿De acuerdo? Entonces, por eso les pido de que presten un poquito de atención a este estudio. Bien, el don de la profecía tiene que ver con la capacidad que Dios tiene de explicar o revelarse convenientemente para que la iglesia avance. ¿De acuerdo? Siempre, en todo momento, cuando Dios se ha revelado, ha sido para que la iglesia avance, para que el grupo avance. No ha sido en modo alguno para que alguien tenga preeminencia, no. La profecía se ha dado para que la iglesia avance, que la iglesia sepa que está en el camino seguro. Entonces vamos a explicar un poquito esto desde la Biblia. Así que yo les invito a buscar en vuestras Biblias
el texto que está en Amós 3:7, ¿de acuerdo? Amós es uno de los libros más cortitos del Antiguo Testamento. Fue escrito por un pastor de ovejas y no tiene un contenido muy extenso, pero no por eso deja de ser importante. Miren lo que dice Amós 3:7, ¿de acuerdo? Dice: así Jehová Dios no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Es decir, Dios no va a hacer nada. Por eso, cuando la iglesia tiene que avanzar, Dios revela el camino, ¿de acuerdo? Revela el sendero. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Llegaban a una encrucijada y decían, ¿qué haremos? Llamen al profeta. El profeta le decía, avanza, no avances. O muchas veces Pablo predicando le decía, Señor, predico aquí, no. Pasa aquí, aquí no. O sea, el Espíritu Santo tiene esta función de avisar a la iglesia o al grupo el cual Dios ha escogido para que avance. Bien, la segunda pregunta es también muy importante. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta? Vamos a buscar. Números, está en el Antiguo Testamento, Números 12:6. ¿De acuerdo? Bien. Dice la palabra de Dios así, Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo, Jehová, en visión a él me revelo y en sueños le hablo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo Dios se comunicaría con los profetas? En primer lugar dice, en visión. El concepto de visión es que la persona, el profeta, estaba presente y súbitamente en su estado consciente era llevado por Dios a un momento de éxtasis en el cual pues él simplemente era abstraído de la realidad y recibía una visión. Tenemos por ejemplo a Daniel, tenemos a profetas como Hulda, tenemos a profetas que ni siquiera aparecen el nombre, tenemos profetas que ni siquiera han escrito un libro como Ido, como el profeta Baruch. Hay muchos profetas los cuales experimentan esta circunstancia, ¿de acuerdo? Que ellos están presentes y súbitamente reciben una visión. La otra es sueños. Hay un caso muy bonito en la Biblia de un profeta, vamos a decir un mini profeta. Samuel era un niño cuando Dios en sueños se le reveló, ¿de acuerdo? José mismo, el marido de la madre de Jesús, de María, estando en sueños, el ángel le dijo, mira, vete, toma el niño, vete a Egipto. El hecho de que Dios revele sus planes, la profecía tiene que ver con los planes de Dios, es que los dos medios más comunes son los sueños y las visiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, es posible, y esto con todo el respeto a nuestras hermanas, vivimos en una sociedad en la cual hay una pugna actual por decir o no decir, pero Dios nunca ha hecho discriminación de género, ¿de acuerdo? Vamos a leer lo que dice Joel 2:28. Que vayamos juntos. Joel está muy cerquita a Amós, donde hemos estado antes. También ha escrito muy poquito este profeta Joel. Joel 2:28, ¿de acuerdo? Dice así la palabra de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿De acuerdo? Si leyese hasta el final tendría más sentido, pero vamos a parar aquí la lectura. O sea, Dios no hace concesiones a ningún género, más bien Él se revela como quiere a las personas. En este caso, sí, una mujer hubo ya como profetiza en el tiempo bíblico, ¿de acuerdo? Ustedes pueden mencionar Ana, la mujer que reveló el destino de Jesús cuando fue llevado al templo para ser dedicado. Tenemos a Hulda, tenemos a Débora, tenemos a Miriam o María, la hermana de Moisés. Hay una serie de mujeres quienes han recibido el don profético en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora yo les he dicho, hermanos, miren, que ayer estudiamos un concepto de que la iglesia en el tiempo del fin tendría dos características. La una es guardar los mandamientos y la segunda,
guardar el don de la profecía. Ahora, una vez que Jesús se marcha a los cielos, ¿no? Vamos a llegar, va a ir ese tiempo. Jesús, cuando estaba con nosotros aquí en la tierra, no necesitábamos el don de profecía, porque Él mismo nos revelaba las cosas. Él se reveló a través de parábolas, Él mismo, su presencia era una revelación de Dios. Pero luego el Señor se marcha a los cielos, ¿de acuerdo? Y en los cielos, pues, Él ya no está presente con nosotros. El Espíritu Santo, como bien sabemos, su función es la de ser mediador entre el hombre y Dios, ¿de acuerdo? Y Él es quien inspira, el quien revela, Él es el agente por el cual la iglesia recibe el don de la profecía. Pero la iglesia necesita de personas, ¿eh? Entonces vamos a buscar en 1 Corintios 12, 28. Si la iglesia primitiva, la iglesia apostólica o postapostólica, tuvo en algún momento algunos profetas. Son las 8:49 en Londres. Permítanme estudiar este tema. 1 Corintios capítulo 12, 28. Bien, dice la palabra de Dios así. Y a unos puso en la iglesia, a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles. Vamos a parar aquí. ¿Quiénes son los apóstoles? Pedro, Juan, los testigos, aquellos 12 a quien el Señor exclusivamente llamó. Esos son los apóstoles. Les dijimos hace unos días que ni tú ni yo somos apóstoles. No podemos ser apóstoles. El siguiente es, lo segundo, profetas. ¿De acuerdo? Nosotros no entraríamos en la categoría de profetas directamente. La palabra profeta significa también mensajero. Pero nosotros, en el sentido estricto de la palabra, nosotros no hemos recibido de parte de Dios visiones ni sueños, ¿de acuerdo? Yo no quiero entrar aquí en debate. Algunos dicen que soñaron, que tuvieron y que viajaron y que no viajaron. No nos estamos refiriendo a ese tipo de actividad. Nos estamos refiriendo a cuando Dios revela su plan a la iglesia organizada, ¿de acuerdo? Es cuando Dios decide que la iglesia debe avanzar en unos términos. Entonces, por esa razón, me gustaría que centremos el tema. El tema tiene que ver exclusivamente con la iglesia avanzando, con el grupo de creyentes avanzando. Por esa razón dice el texto que a unos apóstoles, a los segundos profetas, maestros podemos ser todos, porque el maestro enseña lo que ha aprendido. Luego poderes milagrosos, después dones de sanidad, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas, etc., etc. Dice el texto de más, si queremos ir un poquito más, me gustaría a mí el versículo 31 leerlo, no está dice, anhelad pues los mejores dones, pero yo aún os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Lo que el Señor encargó a la iglesia de hoy es, algunos serán maestros, apóstoles ya los tuvimos, profetas no es necesario ahora, ya hubieron profetas, ¿de acuerdo? Pero lo que todos debemos buscar es el camino excelente. Y nos dice la palabra de Dios que es el amor, ¿de acuerdo? Entonces hasta aquí estamos juntos. Ahora la siguiente, tú podrás decir Elena de White, ¿no? Miren, dice así la pregunta, dice, la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de Elena de White. Los adventistas creemos que Elena de White, una jovencita en los Estados Unidos en el siglo, en los 1840 en adelante, recibió el don profético. Basados en que, pues permíteme explicarles, aquí hay algunas circunstancias que podemos considerar. ¿De acuerdo? Yo les quiero llevar a este pequeño tratado. Aquí estamos, ¿de acuerdo? Bien, dice, el don de profecía es elegido por Dios. Dios escoge el don profético. ¿Y a quién se lo envía? El fundamento bíblico por el cual sustentamos que Elena de White recibió el don profético, y aquí podemos entrar en un debate muy grande. Algunos dirán, también los mormones tienen a Smith, los testigos tienen a Russell, y podemos. Pero leamos un poquito estos comentarios. Miren, la persona que recibe los sueños y visiones, como dice la palabra de Dios, Joel 2:28, Salmo 89:19, etc., es una persona a quien Dios elige.
Estas visiones eran acompañadas por fenómenos físicos. Pérdida de fuerza, ahí está, Daniel 10:8 dice, yo me sentí caer y el ángel me levantó. Inconsciencia, Daniel 10:9, Daniel en sus visiones quedaba inconsciente. Ausencia de respiración, Daniel 17, los ojos permanecen abiertos. Números 24, 3 y 4. Y luego recibe fuerza sobrehumana. Dice que el ángel le tocó y él se sintió confortado. Y luego vino Miguel y le tocó y se sintió fortalecido. El don de profecía en la mujer fue, por ejemplo, en muchas mujeres nobles como María, la hermana de Moisés, Débora, Hulda, Noaidias, Nehemías, Ana y las 4 hijas de Felipe en el Nuevo Testamento. Hechos 21, 8 y 9. ¿Cuáles son las pruebas de un verdadero profeta? Primeramente, previene Dios nos previene que van a haber falsos profetas, ¿de acuerdo? Ahí está, primera de Juan 4:1. La primera pregunta es, si el profeta niega la naturaleza de Jesús, que es humano y divina, tienes un problema. El profeta debe confesar de que el Hijo de Dios vino en carne, se humanizó por nosotros. Luego, las características. Habla de acuerdo a la palabra de Dios. Un profeta de Dios no te va a traer una luz, una revelación que no está ya escrita en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si traen un libro nuevo, extraño, no. La palabra de Dios, el profeta habla en función a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice, a la ley del testimonio. Sus frutos, es una persona moral, una persona que se comporta moralmente de forma correcta. En este caso, Elena de White se casó con Jaime White, tuvo 4 hijos, 2 de ellos murieron. Al morir su marido, decidió quedarse viuda hasta el día que ella murió. No se le conoce a Elena de White relaciones con otras personas estando casado. No así muchos otros llamados profetas a los cuales se les presenta en sus testimonios vidas pues de adulterio e infidelidad. La vida debe ser conforme, por sus frutos los conoceréis. Si la iglesia adventista tiene algo muy claro es que todos aquellos que trabajamos como empleados de la iglesia adventista debemos exhibir una conducta moral. Los pastores podemos perder el empleo por incurrir en inmoralidades. Es un concepto muy bíblico. El mandamiento número 7 es no fornicarás, no adulterarás. Nos adherimos estrictamente a todo este concepto. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos un poquito más. La siguiente es, por ejemplo, sus predicciones se cumplen. Un profeta que no anuncia, que anuncia y no se cumple, tiene un problema. ¿De acuerdo? No induce al pueblo a apartarse de Dios. Allí tenemos un texto muy importante, Deuteronomio 13:1 al 3. En el caso de Moisés hubieron unos llamados Corea, Datán y Abiram, que dijeron, el pueblo lo hace todo bien, cuando el pueblo estaba en una completa apostasía, en un desparpajo espiritual. El profeta no induce a la apostasía. Luego el profeta le inducirá a seguir a Jesús, ¿de acuerdo? 2 Corintios 10:5. Su enseñanza concuerda con las demás profetas y declara que lo que Dios le inspira no lo dice de sí mismo. Reprueba el pecado, no acepta el pecado. El pecado, la falta a la ley de Dios es algo que el profeta denuncia, ¿de acuerdo? Bien, yo les presento esto. La única forma que puedan comprobarlo es que lean algún texto. Así que yo voy a poner allí en el grupo del chat de la iglesia de YouTube un libro. Allí está, lo he puesto ahora mismo. Léelo y vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a volver un poquito donde estábamos atrás, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos allí. Ahora, ¿qué debo hacer? Son las 8:57 en Londres. Primeramente, debo apreciar las profecías. No solamente las cosas que se van a decir, sino el mensaje propiamente de Dios. Está en 1 Tesalonicenses 5:20, ¿de acuerdo? Estamos aquí en el 5:20, dice la palabra de Dios, no menospreciéis las profecías, no las tengas por poco, tampoco al profeta, ¿de acuerdo? Ahora, debes estar atento a las profecías, 2 de Pedro 1:19, ¿de acuerdo? Bien, vamos juntos a 2 de Pedro 1:19. Dice la palabra de Dios así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Y finalmente hay un último punto que deberíamos completarnos a hacer. Está en Segunda de Crónicas 20:20, ¿de acuerdo? Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Es el libro que narra las historias de los reyes en el tiempo de Jesús. Dice así, dice, y se levantaron de madrugada, salieron al desierto de Tecoa. Esta es la historia de Josafat. Dice, y cuando avanzaron, Josafat se detuvo y dijo, escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Tres cosas. Apreciemos la profecía. Como adventistas tenemos esta enseñanza muy particular, ¿de acuerdo? Yo les animo que la única forma que podamos apreciarla es leyendo, ¿de acuerdo? Los cursos de YouTube son una ayuda, pero no reemplazan en absoluto a tu estudio personal. Si tú leyeras los escritos que dejó Elena de White, entenderías mejor lo que te estoy diciendo. Yo solo te puedo presentar la parte superficial del iceberg. Lo que está abajo te corresponde a ti. Así que, mi querido hermano y hermana, yo te animo esta noche que tu decisión sea aceptar el maravilloso don de profecía otorgado por Dios a su iglesia, ¿de acuerdo? A lo largo de toda la historia. Vamos a ahondar más este tema en el siguiente curso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer más profundo este estudio en el siguiente curso que será de Daniel y Apocalipsis. Este curso de la fe de Jesús es como decimos, un curso de primaria, un curso elemental, ¿de acuerdo? Bien, queridos hermanos, son las 8:59. Permíteme hacer una oración para que el Señor te dé la confianza. Recuerda que la iglesia del tiempo del fin tendría dos características. La primera es que guardaría los mandamientos de Dios. Uno de ellos es el sábado, es el mandamiento visible. Tú tienes que hacer algo para que el sábado sea visible, tienes que moverte, y el mandamiento es. El segundo es que la Biblia dice que el tiempo del fin, la iglesia tendría el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía. Es que Dios habría revelado en el tiempo del fin un mensaje especial, porque la iglesia solo tenía que avanzar. Sin este mensaje la iglesia no habría avanzado. Por eso Dios reveló particularmente. Nunca jamás estos mensajes especiales reemplazan a la palabra de Dios. El único documento, el único libro que aceptamos como divino es la palabra de Dios, el cual es el camino, como dice la palabra de Dios, es la lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Yo te invito a que puedas aceptar este mensaje, puedas unirte conmigo en oración. Querido Señor, te damos gracias porque estamos juntos una vez más y tenemos, Señor, una revelación especial, la cual nos puede ayudar a conocer mejor tu voluntad. No habría sido necesaria si nosotros hubiésemos sido conscientes, hubiésemos sido perseverantes en el estudio de tu palabra. Pero a causa de tu misericordia, pues y nuestra negligencia, tú tuviste a bien darnos una ayuda para entender, una luz menor que nos guía a la luz mayor que es tu palabra. Querido Señor, que nuestros amigos puedan recibir este mensaje con aprecio, puedan leer los escritos y puedan aprender más de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querido amigo, te deseamos una feliz noche. Queremos que el Señor te acompañe y te dejamos nos vemos mañana con el programa de la fe de Jesús. Y estaremos a las 7 con el culto de miércoles, el último tema de la serie Salvación por la fe y la voluntad. Y de 7 a 8 y de 8 a 9 tendremos el programa de la fe de Jesús. Que Dios te bendiga y buenas noches. Encuentro calma en la oración, encuentro paz, orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da solar.
yo a ver mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito.